Decíamos el domingo, una fecha importante, por primera vez elecciones internas partidarias de manera simultánea. Y considerado un día histórico por la forma como se van a hacer estas elecciones, Roberto. Así está con nosotros el doctor Carlos María Lubetich. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días a vos, a toda la teleaudiencia. Una satisfacción compartir con ustedes esta mañana para brindar la información que consideren pertinente. Y lo más importante es, quizá la gente quiera tener claridad respecto al famoso tema de las múltiples afiliaciones y cómo esto puede repercutir al ciudadano que no yendo a votar haya votado. No sé si me explico. Y que sí, posteriormente le venga una carta de notificación diciéndole que tiene que someterse a los designios de la justicia. Bueno, nosotros hemos realizado un convenio con la Fiscalía General del Estado a fin de perseguir algunos delitos que ponen en riesgo la credibilidad democrática que tiene el proceso electoral de elecciones partidarias en nuestro país. Ese fue uno de los motivos principales por el cual se decidió hacer las elecciones en forma simultánea. Y es, entre otras cosas, el control de la doble votación. Personas que inescrupulosamente iban a votar un domingo por un partido, al domingo siguiente por otro partido, y así sucesivamente, lucraban y hacían de esto un negocio electoral que tergiversaba evidentemente el resultado de las elecciones. En ese campo se decidió que esta vez se va a castigar el tema de que una persona vaya a buscar lucrar nuevamente en un mismo día, como es en el caso actual, de la doble votación. Y esto va a ocurrir ante la posibilidad de la flagrancia, que es cuando una persona viene a intentar votar en una mesa y es descubierta que ya tiene tinta indeleble en los dedos y que ya ha votado en otro lugar, entonces la Fiscalía se va a encargar de llevarlo a la justicia. El otro tema es que si no se da cuenta uno de que una persona votó dos veces, entonces una vez finalizada la votación, nosotros vamos a realizar una comparación a aquellas personas que tienen más de una afiliación, a ver si votaron más de una vez. Ahora, hay gente que sostiene que una de sus afiliaciones o ambas corresponden a un fraude electoral porque ella nunca había dado su consentimiento para que le puedan afiliar. En ese caso, entonces sí nosotros entendemos que la comprobación a través de la verificación de firmas de esa solicitud de afiliación ya exime a la persona de cualquier problema. Porque si alguien falsifica mi firma para afiliarme a un partido político, yo no puedo pagar la consecuencia de ello. Ahora, hay otra gente que también está afiliada a dos partidos políticos, pero no con intención de hacer fraude, sino como consecuencia de su devenir político o ideológico. Entonces, naturalmente, estas personas que no fueron sacadas del padrón partidario al que se encontraban afiliadas, sí tienen esa posibilidad que vos hablás de que alguien le pueda hacer figurar en la mesa que votó. Sí. Nosotros estamos haciendo en este momento una campaña muy fuerte con los miembros de mesa. Inclusive estamos enviando una advertencia escrita a los miembros de mesa que en caso de que aparezcan personas que digan que esa persona no votó en esa mesa, los miembros de mesa van a ser llamados y el castigo es mucho más severo todavía que al que vota dos veces, porque la tergiversación de los resultados electorales en la mesa de votación constituye un delito gravísimo, ya que en realidad lo que hace es hacer inocua la voluntad del elector, ya que estamos entonces supeditados a la voluntad de solamente los miembros de mesa. Ahora, doctor, es muy importante lo que usted está explicando. ¿Por qué? Porque el momento en que se informó el tema de estar afiliado en dos partidos políticos, ¿me escucha? Sí, ¿Me escucha? De estar afiliados a dos partidos políticos y de que eventualmente se pueda accionar judicialmente, incluso puede ir
a terminar a la cárcel o con una multa de 14 millones de guaraníes. Entonces generó como que una reacción inmediata y hasta preocupación en la ciudadanía, porque muchas de ellas incluso no sabiendas de que estaba afiliada en 2 partidos, y vamos a suponer que vaya, que no sea la misma persona que haya votado en 2 oportunidades y la responsabilidad va a asumir una. Sí, bueno, ahí en ese campo yo te digo que es bueno también que la ciudadanía esté preocupada, porque normalmente mucha gente sabe que está en más de un partido, pero nunca se ocupó de solucionar el tema. En ese caso, yo creo que el ciudadano tiene que tener a partir de ahora la responsabilidad de verificar en dónde se encuentra afiliado y solucionar una vez el problema, haciendo que se le elimine del lugar donde no está afiliado. Doctor, sí. Una última consulta, porque también hace a lo que debe realizar el ciudadano a partir de esta situación. Ustedes habilitaron números de teléfono para que la gente pueda corroborar si es que está afiliado a más de un partido político. En el caso de que yo, Roberto Coronel, constate que efectivamente me inscribieron en un partido político contra mi voluntad, es decir, nunca supe hasta hoy que pertenecía a ese partido político, ¿qué trámites debo realizar para desafectarme de ese partido político? Bueno, el trámite más inmediato es presentar una nota a ese partido político solicitando ser eliminado del padrón partidario. Eso no va a ocurrir ya para este domingo, pero por lo menos tiene una prueba de que intentó, ante el conocimiento de la situación, intentó una solución para no tener la posibilidad de que alguien le haga figurar como votante en un partido en el que usted ni siquiera quiso participar. Claro. Inclusive más, hasta los que por propia voluntad estaban afiliados a un partido político pueden presentar a ese partido una nota alegando que ya se afilió a otro partido y por lo tanto le deben borrar de su padrón. Los ciudadanos tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Porque la justicia electoral no tiene competencia para sacarle a nadie de un padrón partidario. Sí. La justicia electoral lo único que puede hacer es eliminar de los padrones de los partidos políticos a aquellas personas que no están en el registro cívico permanente. A partir de ello te puedo decir que desde hace 15 años nosotros para cada elección le estamos comunicando a los partidos políticos cuáles son sus afiliados que también se encuentran en otros partidos políticos, inclusive les nombramos a cuáles. Y si los partidos no hacen su depuración, es por falta seguramente de voluntad o porque desconocen cuál fue la última afiliación del ciudadano. Entonces, esto hay que solucionar con la ley. Se tiene que autorizar a la justicia electoral a que depure los padrones de los partidos políticos y que de una vez por todas los ciudadanos figuremos en un solo partido si es que queremos hacerlo, y si no, no figurar en ninguno si es la voluntad. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estas explicaciones. Cuando gusten, estamos a las órdenes. Hasta luego. Era el doctor Gracias, Carlos doctor. María Lubetich, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral, por lo menos dando esta salida, este salvataje para la gente que no quiera resultar perjudicada con estas elecciones internas. Por lo menos una nota, remití esa nota al partido político que no es de tu preferencia y con eso tenés una suerte de salvoconducto al momento de recibir alguna notificación de la Fiscalía porque votaste en un lugar o en 2 lugares al mismo tiempo, claro, y en el mismo día. Todo este problema de recibir una multa de, imagínense, 14 millones de guaraníes o incluso una que no es situación automática, pero es el claro, trámite engorroso de que presuman que incurriste en un hecho punible en el ámbito electoral. Está entonces, ya saben, mínimamente una medida de urgencia que pueden adoptar en las próximas horas. Ahora